Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción. Todos tenemos que ir a terapia. Ok. Todos tenemos que tener un lugar donde desechar toda esa basura que cargamos. Durante una sesión, Jorge, yo empecé a ver cómo la abuelita, sin más, le empezó a agredir físicamente y a la madre la golpeó a tal grado que casi le hace perder el ojo. Esta unión familiar se está disolviendo, está generando tanta enfermedad infantil. Ya cuando hablé con él me dijo, es que mi mamá me da miedo, mi mamá no me gusta estar cerca de mi mamá. Todos esos cortes son como no le puedo pegar a mamá, como no le puedo pegar a mi compañero, me voy a infligir yo esa violencia que yo siento. Que era un hombre que ya la violencia para él era su forma de interactuar con la gente. Una persona violenta no cambia. Hola amigas y amigos, bienvenidos a tu programa Relatos Forenses. Estamos muy contentos porque ya somos más de 600,000 hermosas y hermosos miembros en esta gran comunidad científica y yo te agradezco pues tu presencia y agradecerte que gracias por todo su apoyo y sin él nosotros no seríamos nada y no existiríamos. Con nosotros está una persona que es sumamente preparada, tiene una capacidad increíble, psicoanalista, ahorita la vamos a presentar como muy platillo, como debe de ser, pero déjame platicarte y presumirte que vamos a hablar sobre psicopatía, sociopatía, qué pasa con los niños, el bullying y sobre todo el choque de culturas en dos países, porque esta invitada que es, obviamente tiene mucha preparación académica y de muchos valores, pues ha estado en Estados Unidos. Imagínate todo lo que se ve en los bullying y sobre todo vamos a hablar también de factores de riesgo en la niñez. Si tienes hijas, hijos, quédate con nosotros, te conviene, porque finalmente acuérdate que los niños y las niñas son la semilla que viene abajo de nosotros y son las futuras generaciones y recuerda que una mejor sociedad pues ayuda a que no tengamos caos después en la evolución de la especie humana. Con nosotros está Michelle Stephanie Chaltel, que me da mucho gusto recibirla a su programa Relatos Forenses. Muchas gracias por venir. El gusto es mío, Jorge, muchas gracias. No, al contrario. Si usted me ayuda, por favor, como Ujú, siempre, hacemos esta tradición de que nos claro, hable un poquito de su currículum claro. para que la gente sepa qué tipo de personas vienen con nosotros y sobre todo que estamos muy contentos porque está usted con nosotros. Antes que nada, el honor es mío. Oh, gracias. Mi nombre es Michelle. Yo estudié psicología clínica. Ajá. Me gradué como psicóloga clínica. Saliendo de la carrera, empecé a especializarme en cuestiones de arte terapia. Incluso hice una especialización de arte Ok. terapia Oh, en Australia. Entonces, en esa especialización vimos lo que era dar terapia por medio de arte, sí. títeres, canto, Ok. pintura, todas esas ramas. La vida, sin embargo, me fue llevando a, podríamos decir, entre comillas, al lado más oscuro, Ajá. que fue el psicoanálisis. ¿Y por qué lo digo más oscuro? Porque en la terapia con arte es más los colores, el Sí. juego, y el psicoanálisis se profundiza mucho en la psiquis, sobre todo en mi caso, de los niños, ¿no? Ok. Lo oscuro, lo ominoso de la mente humana. Y bueno, después de eso, al llevarme la vida hacia el psicoanálisis, hice una formación como psicoanalista. Como formación de psicoanalista tienes que llevar un análisis, leer mucho, Ajá. estudiar mucho y bueno, es un proceso, incluso la formación como psicoanalista no termina, o sea, tienes que estar Sí, constantemente sí, sí. leyendo, yendo a seminarios, estarte renovando, porque cada vez hay más cosas, debates, es un núcleo muy pesado en ese sentido. Ok, me dejó impactadísimo. Gracias, Le Jorge. quiero preguntar, y que yo creo que mucha gente, incluso muchas personas que quieran estudiar esta maravillosa rama que es la psicología, Ujú, y que obviamente tiene sus análisis, digo, sus especializaciones como es el psicoanálisis,
¿Qué es el psicoanálisis para que usted nos deje esta maravillosa aporte pues de calidad de sus estudios que tiene usted? Bueno, a diferencia de otras corrientes de psicología, el psicoanálisis se enfoca mucho en indagar y meterse en el inconsciente de la persona. Mira, las otras Ok, ramas de la psicología, como el humanismo, el conductismo, buscan una modificación de conducta. ok. Eh, cosa que el psicoanálisis no. Lo que el psicoanálisis quiere es simplemente ver la psiquis, el Ajá. inconsciente. Incluso por eso muchas corrientes de psicología tachan al psicoanálisis como pseudociencia. Sí, Pero quiero aclarar sí, sí, que sí. no puede el psicoanálisis ser una pseudociencia porque Freud nunca la propuso como una ciencia. Al Ajá. contrario, él propuso el psicoanálisis como una alternativa para estudiar la mente humana, eso que no podemos ver, eso intangible que es el Sí. inconsciente. De hecho, si tú le preguntas a una persona, oye, ¿dónde está el inconsciente? ¿Dónde está la mente? No, Ajá. no sabes, o sea, qué parte de uno, pero sabes que el sujeto tiene un proceso interno, un lenguaje interno, que de hecho este lenguaje viene desde nuestros padres, o sea, desde el nombre que nos ponen, desde, incluso, déjame decirte, Jorge, que desde que la mamá va imaginando desde chiquita el voy a crecer y voy a tener un hijo, ese bebito ya se va formando en el imaginario de la madre. Entonces, obviamente, cuando esa niña crece, se embaraza y ella forma en su mente el bebito que va a tener. Entonces, ya desde ahí, el sujeto ya se empieza a estructurar por medio del lenguaje de la madre, pero ese lenguaje es interno y es inconsciente. Por eso muchas veces mantenemos conductas que son muy similares a nuestros padres, que decimos, nunca voy a hacer eso, y lo terminamos haciendo, y Sí, es sí, cuando decimos, sí. pero ¿por qué? Si yo dije que no iba a hacer esto. Pues porque nosotros ya estamos estructurados al lenguaje de nuestros padres, sobre Ok. todo la madre, ¿no? Entonces, justo eso es lo que ve el psicoanálisis, eso que no podemos ver, observar, pero que está muy adentro de nosotros. Y por eso es una práctica muy complicada, Jorge, porque a diferencia de otras terapias, el psicoanálisis lleva muchas sesiones, es muy complicado porque ¿cómo es que llegamos al inconsciente como psicoanalista? Por medio del discurso. Hay una cosa que nosotros llamamos lapsus lingua, que es Ajá. cuando decimos una cosa, pero queremos decir otra. O sea, por ejemplo, cuando llamamos a la esposa por la amante, por ejemplo, Sí. y decimos, ¿por qué la regué? Ahí estamos diciendo una cosa, ¿no? O incluso los actos fallidos. ¿Qué son los actos fallidos? Cuando nos equivocamos. Incluso para el psicoanálisis no existe los errores, porque ve los errores como una manera de tu inconsciente hablar. Te voy a dar un ejemplo. Sí, sí. Yo estoy buscando trabajo, pero no tengo ganas de trabajar. Hago todos mis papeles, me paro al otro día, se me hace tarde, olvido mis papeles en el taxi y uno dice, ¿por qué me pasó todo esto? Quizás porque realmente yo no quería ir a buscar ese trabajo, Ok. pero todos estos errores incluso, no sé si te acuerdas de un programa que se llama The Big Bang Theory, que sale Sheldon, que creo que tiene síndrome de Asperger. Ok. Hay un episodio, no me acuerdo cuál, pero él llega tarde y él, muy honesto, dice, perdón que llegué tarde, pero es que no quería venir, ¿no? Eso es justamente que él no tiene ese filtro con el inconsciente, por así decirlo, Sí, ¿no? sí, sí. Sí, pasó esto porque no quería esto, pero muchas veces no estamos conscientes de eso, y en el psicoanálisis, en una cuestión o en un análisis, es a donde el psicoanalista nos hace consciente lo inconsciente. O sea, el psicoanalista juega como un papel de espejo donde te vuelve el discurso que tú le diste para que tú observes eso y veas lo que tu inconsciente te está tratando de Ok. comunicar. Qué interesante. Oiga, ahorita que comenta esto de que la niña se va haciendo la idea de ser mamá Ujú. y que después se embaraza, me recuerda una frase de otra persona que ya vino aquí que nos deleitó también, así como usted con su conocimiento, Gracias. eh, que decía, es que los duelos de mamás que al final el bebé no nace, que por ejemplo tuvo un aborto, luego Ujú. son peores que haber tenido un bebé. Yo no lo entendía porque yo decía, bueno, para mí sería peor porque yo ya estoy cargando al bebé, ¿no? Y lo conozco. Pero este invitado decía, es que también está muy complicado porque ya lo viene imaginando, ya viene idealizando este bebé. Y ahorita que usted nos regala esta Ujú. aportación maravillosa,
ya estoy entendiendo el por qué les duele mucho a las mujeres cuando se embarazan y por algún síndrome genético del bebé, que alguna malformación genética, Exacto. pierda la vida y se aborte. Ahora lo estoy entendiendo, muchas gracias. No, de que y referente ahorita que me dices eso, Jorge, también desde la perspectiva psicoanalítica, Ajá, la mujer nace simbólicamente, lo quiero sí, aclarar, nace simbólicamente castrada. ¿En qué ok. sentido? De que nosotros nacemos con vagina, no Ajá, con, o sea, sí, con el comprendo. aparato reproductivo masculino, ¿no? Entonces, a nivel, o sea, en la sociedad, eso sí nos hace sentir, o sea, de hecho, cuando somos niñas y nos vemos con el primito, decimos, ¿por qué él tiene pipi y yo Sí, no? ¿No? Y ahí sí, sí, sí. desde ahí nos sentimos. Y dentro del desarrollo femenino, desde el punto de vista psicoanalítico, el bebé es ese falo que nosotros no tuvimos. Entonces, Ok. imagínate que tú ya como madre vas a Ajá, tener tu falo, por fin y aparte también es un como trofeo que le damos a nuestra madre, porque sí, de hecho nuestra relación con la madre, no sé si has visto que las niñas tienen una relación muy intensa con la madre, sí, sí. pero cuando llegan a tener el bebito es como que, ¡pum!, la madre e hija como que lima esas asperezas y su relación cambia. O sea, de hecho, cuando la mujer se hace mujer, bueno, más bien, la niña se hace mujer, Sí, la relación con la madre cambia. Cuando en la adolescencia era súper problemática. sí, claro. Porque el bebé se vuelve ese falo que la niña al nacer no tuvo. Entonces, imagínate que es para una mujer que ya cuando va a tener su falo, Ajá. lo pierde. Y es justo eso, o sea, viene desde esta representación fálica. ¿Qué es el falo? Yo quiero aclarar que el falo no es el Sí, pene, sí, sí. sino esta idea de tengo poder, tengo algo que me representa. Entonces, al perderlo, imagínate, es perder algo, o sea, perder todo lo que me vine formando Ujú. y queriendo dar, o sea, ser. Por eso muchas mujeres dicen, es que yo quiero dejar un legado y quiero ser madre porque es como una parte de ellas, esto es lo mío. Ok. Fíjese que, digo, antes de entrar ya al tema fuerte que vamos a tocar, que hay que aclararle a las amigas y amigos que vamos a tocar un tema, pues, es de la mente, es el Ujú. psique, como se dice, o la psique. La otra, el otro que usted le llama, ¿cómo es para pronunciarlo adecuadamente? ¿Qué pasa? La psique, pero usted tiene otro nombre de pronunciarlo, ¿no? Bueno, tiene otro. El aparato psíquico, eh, eh, bueno, ahorita me acuerdo y le sí, digo, es no que se se me preocupe. murió una neurona. Sí, no se preocupe, Jorge. Hay muchos términos Gracias, muy gracias. complicados que hasta a mí se me Este, olvidan muy seguido. Dice que yo no entendía el por qué hay mujeres que yo les decía así, ¿no? Es que está de necia que quiere ser mamá. Había una Ujú, persona que decía, es que yo quiero ser mamá, yo quiero ser mamá. Y un día le dije, bueno, pero ¿cuál es la necesidad que seas mamá, no? O sea, finalmente, tal vez no, no, pues tal vez no seas mamá, no hay ningún problema, pues, este, yo dije en mi ignorancia, un hijo, pues no es así obligatorio para que te desarrolles en otras áreas. Y yo no lo entendía hasta ahorita que usted me lo está explicando y le ujú. agradezco mucho porque No, ¿de qué? voy entendiendo más cosas del por qué a veces hay mujeres que sí tienen esta necesidad de tener bebé. Así es, Ok, así es. muchas gracias. Y tú puedes preguntar por qué hay mujeres que no. Ajá. Generalmente también hay mujeres que están desde una posición más Sí, sí, masculina, sí. ¿no? Y rechazan esta feminidad en el sentido de que no, yo soy, o sea, desde una posición masculina y por eso escogen más su profesión, su Sí. vida. Tampoco eso es malo, Sí, ¿no? no, no, Pero, no. ¿qué es la diferencia? La formación psíquica que cada niña va teniendo desde que son chiquitas. Ok. Entonces, eso es lo que realmente más bien señala el destino de cada una de esas mujeres, ¿no? Ok, muchas gracias. No, ¿y qué, Jorge? Bueno, Michelle, yo le quería Ujú, preguntar la siguiente cuestión. Vamos a tocar un tema escabroso, por decirlo así, que son las situaciones de la psique de los niños, ujú, en especial los niños que han sido quebrados ujú, por separaciones de la familia, ujú. por abuso, por maltrato infantil. Y me comentaba hace ratito que usted al inicio empezó a ser, eh, por decirlo así, pasante en un centro de salud de aquí de la Ciudad de México, Sí, donde veía en especial una zona de alta vulnerabilidad que es la Merced. la Merced. Y precisamente la Merced es muy conocida porque aparte que es un mercado muy grande,
pues hay sexoservidoras o mujeres dedicadas al trabajo sexual, como les dicen actualmente. ¿Usted Así nos es. podría regalar algunas experiencias aquí de la que usted tuvo? Sí, bueno, de hecho, yo cuando entré a hacer mis prácticas a este centro de salud, Ajá. yo estaba muy verde. Entonces yo llegué así en cero. Mi primera experiencia ahí fue demasiado ruda porque de la nada entró un señor con una navaja amenazando aparte era un centro de salud Sí, chiquitito, entonces todos escuchamos sí, sí, el sí. escándalo. Y el señor tenía una navaja y estaba amenazando, incluso amenazó a una enfermera y todo. Y la directora del centro de salud dijo: necesitamos el área de psicología, nada más que en la del área de psicología era yo. Entonces yo inmediatamente al ver el señor amenazando con la navaja, dije: sí, urge, llamen al psicólogo, ¿no? Y todos me miraron así como diciendo: tú eres aquí la del área de psicología. Y ahí fue cuando dije: híjole. Tuve que hablar con el señor y a pesar de que ya era un señor mayor, cuando incluso su reacción fue agresiva conmigo y Ajá. me dijo: es que tú traes bata y eres doctor y los doctores son malos y a mí nunca me han ayudado. Entonces le dije: no, señor, yo traigo la bata, pero no soy médico. No le mentí porque la verdad no soy Sí, sí, médico. sí. Le dije: pero si gusta me lo quito, o sea, me lo pongo porque trabajo aquí, pero me lo quito. Entonces ya quitándome, incluso el hecho de que yo me quitara esa bata fue como hacerlo uno y uno, ¿no? Sí, sí, Hacerlo sí. como: a ver, yo estoy contigo. Cuando empecé a platicar con este señor, a pesar de que ya era un señor mayor, regresamos a su infancia y descubrimos que él viene de una madre sexoservidora Okey. y que por lo tanto un padre que también abusaba de ellos, Ujú. ¿no? Entonces, él empieza a contarme cómo él intentó asesinar a su padre y a su madre. Y su gran coraje era eso, de que su mamá era sexoservidora. Ahora, esto es muy Sí, interesante, sí, Jorge, sí, sí. porque en el psicoanálisis tenemos este famosísimo tema que es el complejo de Edipo, Sí, sí, sí. que es cuando dicen: está enamorado de la madre, ¿no? Ajá. O sea, sí, pero no como muchos lo tratan de poner como algo muy escabroso, ¿no? Pero imagínate que es para un niño chiquito que pasa su complejo de Edipo y que además, obviamente cela a la mamá, sí ama a la mamá y que además es testigo de que la mamá no solamente está con el papá, sino está con otros hombres. Sí. O sea, imagínate cómo eso le afecta a nivel psíquico. Si de por sí un niño lo mata la idea de que está con mi mamá, mi papá, Sí. por eso el niño tiene esa rivalidad con mi papá y lo empuja y es mía, ¿no? Ahora Okey. imagínate un niño como este señor que no solamente tuvo que rivalizar con el padre, sino con los otros hombres que eran los clientes de la mamá. Entonces, es un señor que viene con una, como bien lo dijiste, una ruptura psíquica, donde el señor, obviamente, ya la violencia, la sexualidad, ya para él era algo cotidiano de él. O sea, ya para él la violencia ya se había vuelto la sopa de cada día. Sí. Entonces, para él, por eso, em, no quería ser atendido. Curiosamente, no quería ser atendido por una doctora, sino por Ajá. un médico hombre. Okey. Incluso conmigo tuvo esa como, hasta que curiosamente lo que hizo que él me tuviera esa confianza, por así decirlo, fue que me vio muy joven, porque estaba muy joven, Sí, sí, sí. y yo le dije: no estoy casada, no tengo, o sea, como que el hecho de que yo le desprendiera esta imagen materna, Sí. o sea, a ver, yo no soy, para que no proyecte en mí la imagen materna, eso le hizo como que relajarse un poquito más. Pero escuchando a este señor, pude entender que todas las personas que vemos hoy en día adultas, que las vemos siendo criminales, siendo esta gente que no necesariamente al lado a que llegan al extremo criminal, pero que son personas quizás un poquito más a lo cotidiano, que es infiel, tóxico, como ahora todas las redes sociales Sí, dicen, sí, sí. vienen de hogares rotos. Entonces, cuando tú empiezas a ver que como una ruptura familiar, porque no necesariamente una ruptura familiar es cuando no están los papás juntos, pueden estar juntos, pero aún haber una Sí. ruptura familiar. Pero cuando tú ves que una persona que viene con una ruptura familiar crece en ese ambiente, empieza a estructurarse de una manera enferma. Y perdón que utilice esa palabra enferma, Sí, pero es sí, que sí sí. es gente enferma. Ujú.
Que hoy en día hemos normalizado muchas conductas enfermas, es muy diferente. Pero sí, en ese centro de salud, además de este señor que vino cargando esta historia de con la madre, que de hecho él por eso decía que quería matarla cada vez que estaba con un cliente, los celos, Sí. claro. El señor obviamente nunca se casó, incluso me llegó a confesar que tuvo encuentros homosexuales, claro. Entonces, además de este señor, hubo muchos casos de hijas de sexoservidoras que para la madre era, te paso ahora sí que el bastón Ajá. de la herencia de mi trabajo y te va a tocar a ti. Entonces, muchas veces eran niñas que ya estaban programadas a que, yo en cualquier momento empiezo también la labor que mi mamá está haciendo. Y era una cuestión muy cruda ver cómo a veces niñas de 12, 10 años ya empezaban a ir para anticonceptivos y era hablar con las madres y, perdón, pero las sandeces que decían de, a ver señora, ¿por qué una niña de 10 años va a necesitar anticonceptivos? Sí. No, bueno, es que su tío y, a ver, ¿cómo, no? Y bueno, también empecé a darme cuenta que había era muy común que esas familias que viven con todos, que el tío, el primo, todos, Sí, sí, sí. era más propenso a ver un abuso sexual entre familiares, ¿no? Y bueno, eso para mí fue como como te dije hace rato, me empezó a formar Sí, sí, callito sí. emocional y por eso hoy en día no es que sea fría, pero simplemente ya veo casos que sí me pegan, sí me enojan, pero que si no suelto, Jorge, yo también voy a estar en algún No, momento sí. cerrada, ¿no? Entonces, Miche, yo le quería preguntar aquí. Bueno, tengo un montón de cosas de preguntarle desde el complejo de Edipo, que ujú, ahorita, si usted nos hace favor de explicarnos un poquito más a detalle para las amigas y amigos que no estén como que relacionados con estos términos, que sepan ujú. qué es. Los celos que también son bien interesantes, los celos, porque ya ve que de celos se desprenden a veces los feminicidios o las conductas feminicidas. Pero yo le quería preguntar, ¿este señor por qué fue? ¿Cuál fue el motivo de que llegara con un arma blanca y amenazara? Él se sentía mal, pero no encontraba otra manera que lo atendieran y que le dieran la atención más que amenazando. O sea, Ok. ahí te dice que es una persona que nunca recibió esa atención, ni ese afecto, ni ese cuidado, y que la única forma que lo hizo fue a través de la violencia. Por eso te decía que era un hombre que ya la violencia para él era su forma de Ok. interactuar con la gente. Y por eso hay mucha gente que así es como interactúa, siendo Sí, violenta. Nada más que mucha gente cree que las personas violentas nada más es con una navaja sí, o golpeándote. No, hay gente violenta verbal, hasta de miradas. O sea, y sí, es sí, sí, ahí donde sí. tenemos que también decir, a ver, Sí, incluso sabe dónde lo he visto también en las envidias. De justo. que de repente uno va, ejemplo, ¿no? Yo camino mucho por la calle y de repente va el chavo ahí por la zona de tribunales, pues va el Ujú, abogado recién egresado, se ven bien con sus trajes, pues detalladito, todo, el famoso slim, ¿no? Que ahora le llaman, ujú. y se ven bien, o sea, finalmente van con el porte porque son litigantes. Y me ha tocado ver de repente algún coyotín, que así les dice uno, el coyote, que no terminó, que están ahí cachando a algún cliente y que no terminaron la carrera de derecho, pero pues ahí tratan como de litigar o asesorar y sí se les ve el coraje de repente, pues va el litigante erguido, bien trajeado, ¿no? Su Claro. perfume y estos cuates hasta con su bolsa como de una empresa de pinturas Ah, mira. y sus zapatos todos sucios y, o sea, todos descuidados y sí les llegó a ver de repente como el coraje de El cuando van odio, pasando, sí, dice uno, oye, pues tranquilo, ¿no? O sea, claro. y ahorita me recordó lo que usted comenta de esta situación de la violencia, de cómo desde la mirada se puede Sí, transmitir. incluso ahí también juega el papel de la rivalidad fraterna que existe cuando crecemos con mamá y papá, de que nace el Ujú. hermanito y por qué tiene tanta atención y por qué a mí no me dan. Y eso es que todo lo que formamos en casa, Sí, sí, sí. en el momento que crecemos y vamos hacia el mundo, lo repetimos. Ok, oh, buenísimo. Oiga, bueno, Ujú. me voy a alejar tantito, pero para Sí, las claro. amigas que luego, aquí tenemos muchas, personas, mujeres que nos apoyan mucho y yo se los agradezco. Pepe les puso ahí un apodo que a mí no me gusta decir, pero todas las mujeres que nos apoyan yo les agradezco mucho. Y esta es para ellas. Ya ve que nace el hermanito Ujú. y a veces el hermano mayor, pues
los puede golpear en un ya extremo, o finalmente juega muy pesado, o si hay como que enojo, ¿no? ¿Cómo se puede controlar esto en el hermanito para que no lastime al pequeñito, por decirlo así? Bueno, es que no aconsejo, pero Ajá, lo que yo les digo a las madres de mis pacientes es cuando nace un bebito, ajá, que el hermano o la hermana mayor tome parte de esta aventura del bebé nuevo en la casa, okey. ¿no? Por ejemplo, que nace el bebito, el papá, vente, mi amor, vamos a ver a tu hermanito que acaba de nacer, mira, se llama así, tócalo, o sea, podríamos decir que lo cargue, hacer como que carguen, porque pues Sí. tampoco los vamos Sí, a sí, dejar sí, cargar, sí, sí, se pero cae, hacer ¿no? que lo carguen y Okey. mira, él va a ser tu hermano, o sea, ir metiendo al hermano mayor poco a poco en el mundo del hermanito, incluso cuando estén alimentando al hermanito, que le digan al hermano mayor, ven, ayúdame a alimentarlo, o ven, Okey. ayúdame a ponerle su pañalito, o ven, vamos a jugar con él, pero involucrar al niño. Y que además, por ejemplo, algo muy importante, pero esto es importantísimo. Obviamente cuando vemos un bebé, decimos, ¡ay, qué bonito! Sí, Y sí, sí, sí. estás bien hermosa. Incluso las mamás, es chiquito, bonito. O sea, en el momento que hacemos eso, también como que hacer una vista hacia, o sea, hacer una, ¿cómo decir? Una introspección. Decir, ay, acabo de ser cariñosa con mi bebé. Voy a mirar a mi hijo mayor o a mi hija mayor y decirle, tú también eres preciosa, tú también estás hermoso, para que ese niño mayor no sienta ese, ay, ahora él es el precioso, Sí, ¿no? sí, sí, sí. O sea, dar esa como, lo amo a él, pero también te amo a ti, Okey. ¿no? O sea, o sea, las dos formas de llevarlo así sería involucrar al hermano mayor y también darles palabras de amor equitativamente, Okey. ¿no? Muy bien, muchas gracias. Yo voy a Ay, qué aprovechar todo lo Jorge. que usted Sí, sí, sí. nos está regalando porque es su tiempo y yo le agradezco mucho. Además, viene usted bien lejos. Sí. Yo le agradezco porque fíjese que hemos tenido gente de que viene, pues, de otro estado de la república, pero que usted venga desde Miami hasta acá, híjole, Sí. de verdad, muchas, muchas, No, muchas no, gracias. no se Vea, preocupe. para que me siento así bien afortunado. Ahora, ¿nos podría explicar un poquito qué es el complejo de Edipo? Y ahorita le pregunto la Claro. cuestión de los celos. Bueno, el complejo de Edipo, aquí siempre hay un tabú muy grande, Jorge, porque algunos dicen, es que es el complejo de Edipo y en la mujer el complejo de De Electra. Electra, sí. No, para un psicoanalista le dices eso y es así de, Sí, se sí. me para el corazón, ¿no? Eso es un término de complejo de Edipo y complejo de Electra de Carl Jung. Carl Jung fue, por así decirlo, un aprendiz de Freud, Okey. pero tuvieron algunas diferencias justo como esa, Sí. que se separaron por diferencias de teorías Ajá, y se dejaron de hablar incluso. Pero en sí, la teoría de Freud, que él es el padre del psicoanálisis, ajá. dice, tanto niño como niña pasan por un complejo de Edipo. ¿Cuál es la diferencia? Las mujeres, va a sonar esto muy, muy Sí, sí. duro, pero las mujeres pasamos más complicado el complejo de Edipo que del niño. Y ahorita Okey. voy a Sí. explicar por qué. El niño, en cuanto nace, desde que un bebito nace, el primer acción que tiene un bebito es pegar al pecho. Ajá. Como médico, tú has de saber Sí, eso, que en cuanto nace un bebito, se lo pega la sí. madre al pecho. Ahora, tanto boca como seno son zonas Ujú. erógenas. Se siente un placer y una conexión entre mamá y bebé. Por eso también es muy importante que haya ese primer contacto. Sí. Hoy en día es muy común que ya no se amamantan No, los ya niños. no. Y es así de, pero ¿cómo? Si ese es como el primer vínculo Sí. afectivo que tiene de la madre al niño. O sea, es muy importante. No, y aparte, perdón que la No, interrumpa, pero adelante. toda la cuestión de inmunidad, la mamá le está pasando anticuerpos para que el niño esté más fortalecido, la niña. Exacto, exacto. O sea, imagínate, desde lo físico que le Ajá. pasa anticuerpos, todo eso psíquicamente le nutre amor. Por Okey. eso no solamente lo estás nutriendo con Sí. alimento, lo estás nutriendo con amor, con calor, con Sí, el sí, sí. sostén. O sea, el simple hecho de esto sostienes. ¿Qué pasa como nosotros como adultos que pasamos por un momento difícil, hablamos a mamá? Sí. Si todavía Sí, sí, tenemos la fortuna de claro. tenerles, mamá, me pasó esto. Es el sostén simbólico del sostén de cargar de cuando éramos Guau. bebés. Entonces, imagínate, el bebé nace, nos lo pegamos al pecho y empieza ahí una conexión con la madre. El padre no existe. Sí. O sea, el padre
tristemente está como un Sí, sí. un tercero ahí, ¿no? Y es madre, la mirada por eso decimos, estamos atravesados por la mirada de la madre. Sí. La madre, si nos ve con amor, vamos a ser seres con amor. Si nos ve con desprecio, también eso lo vamos a llevar. Entonces, todo, ya desde ahí, sí. Sí, perdón. Entonces, el niño, cuando tiene esa conexión con la madre, conforme va creciendo, crea este vínculo con la madre, que somos mamá y yo. Y es aquí el papel del papá, que es muy importante. Pero después voy a aclarar algo. Sí. El papá, ¿qué va a hacer? El niño obviamente va a decir, como yo soy de mi mamá, es mía. Y entonces aquí la figura paterna es importante porque la figura paterna tiene que llegar y decirle, es tu mamá, pero es mi mujer. ¿Y esto cómo lo va a hacer el papá? Demostrándole el cariño a la mamá, Sí. poniéndole límites al niño. Si el niño dice, papá, es que yo me quiero dormir con mi mamá. Mamá, no. Mamá, ahorita tú tienes que dormirte en tu camita, y ahí es donde el padre tiene que empezar a hacer esta separación, porque ese enamoramiento que tiene el niño con la madre, si no se hace, justo en esa etapa, Jorge, es cuando el niño está formando su aparato psíquico. Okay. Y ahí podríamos incluso ir hacia otro tema que estábamos platicando de la psicosis, la psicopatía y la neurosis. Ahí en esa etapa el niño está formando su aparato psíquico. Si el padre logra hacer ese corte efectivo entre la madre y el niño, lo que va a suceder es que el niño va a aceptar que no puede tener a la madre, que la madre no es su mujer, no es suya. Va a decir, bueno, es la mujer de mi papá, lo tengo que aceptar. Entonces, por eso cuando crecen los hombrecitos van a buscar mujeres que parezcan o se le asimilen o que algo le suene a su mamá. Ya sea hasta la cosa más sencilla, ¿no? La forma, pero te digo, a veces no es ni siquiera a un nivel inconsciente. Entonces, se tiene que hacer ese corte. Incluso Freud decía, el niño más sano crece a ser un neurótico. ¿Y qué es un neurótico? ¿No te ha pasado? Porque, bueno, yo como buena neurótica, ¿no te ha pasado que dices, quiero comprarme tal coche y trabajas bien duro para ese coche, te lo compras y dices, ¿por qué todavía me sigo sintiendo incompleto? ¡Wow! Sí. La voy a preguntar ahorita. Sí. Esa es la neurosis. Nosotros, la mayoría o la gente cotidiana somos neuróticos. Nunca estamos satisfechos y nunca nos vamos a sentir satisfechos. Por eso siempre queremos más y más y más. Sin embargo, Lacan, otro gran psicoanalista, decía que ese deseo que no se termina es lo que nos mueve, lo que nos hace seguir estando vivos, que nos hace seguir creciendo, evolucionando. Entonces, ese es por un lado el neurótico. Y eso surge, ese es por eso que es tan importante el complejo de Edipo. Porque, ¿qué pasa si el padre no hace esa separación entre niño y madre? Si el niño y la madre se vuelven uno solo y hay una simbiosis, el niño se queda con una psicosis, porque no forma su yo. Sí. No se separa de la madre. Yo estoy conectado con mi madre, por lo tanto no tengo yo mi realidad y por lo tanto es un niño psicótico que puede padecer de alguna psicosis, esquizofrenia o algo parecido, ¿no? Si es que la mamá y el niño siguen viviendo en una psicosis. El mejor ejemplo, Jorge, es en la película de Psicosis. Ahí hay una simbiosis entre madre e hijo, que no hay una separación, y por eso él, cuando pierde a su madre, se vuelve su madre, porque no hubo esa separación entre madre e hijo. Ahora, ¿qué pasa con el psicópata? Con esto que te estoy diciendo de que el padre llega y hace la separación con la madre y el hijo, te estoy diciendo que sucede la castración simbólica. Sí. El padre castra al niño en el sentido de que no puedes tener a tu mamá. Entonces, el neurótico acepta su castración. Dice, ok, perdí a mamá, no es mi mujer, tengo que buscar una mujer afuera. El psicótico no recibe su castración, no la ve, no la tiene. Pero el psicópata, que en psicoanálisis más bien lo llamamos perverso, no acepta su castración. Le dice, hay una separación, pero es donde dice, yo no me separo de mi mamá. Ahora sí que, y hazle como quieres. Entonces, por eso, los psicópatas, ¿qué van a hacer? Van a negar su castración. Y por eso van a hacer lo que ellos quieren. No van a respetar la ley, porque el padre es lo que representa la ley en la mente del niño. Por eso es tan importante la figura paterna, porque la figura paterna representa la ley. Si no se establece la imagen de la ley en un niño,
el niño va a crecer a, yo no necesito seguir una ley, y por eso se genera esta personalidad psicopática Sí. de yo rompo reglas, yo hago lo que yo quiero, yo voy a abusar, voy a transgredir precisamente porque yo no estoy castrado. ¿Y qué pasa con las niñas? Digo, voy a terminarlo mal. Digo, discúlpeme, voy a decir No, una sí. soberana tontería, pero el famoso complejo de Edipo, Electra. no, Ajá, bueno. que no es de Electra, ya me explico que es el también del Edipo. Edipo. Ahora, Ajá. ¿por qué en la mujer es más dramático el complejo de Edipo? Sí. Porque nosotros, desde, como lo había mencionado, desde que nacemos castradas. Sí, Pero cuando estamos muy chiquitas todavía no nos vemos como castradas. Hasta que vemos al primito o al papá y decimos, ay, ¿por qué yo no tengo eso? sí. Entonces ahí es cuando nos empezamos a cuestionar y igual que el niño, empezamos a tener esta relación con la madre fuerte, nos enamoramos de Sí. la madre, por eso es complejo de Edipo, ¿no, Electra? Sí. Nos enamoramos igual de la madre, pero en el momento que nos vemos sin pene, Ajá. es cuando vemos a mamá que también está sin pene Sí. y decimos, es que yo salí como mamá. Y empezamos a rivalizar con mamá. Ok. Por eso, en la adolescencia, la Ajá. relación entre hija y madre es la más problemática. Ya. Incluso Freud tiene un texto donde él explica por qué la relación entre madre e hija es tan intensa. Es un amor intenso, pero también al mismo tiempo un odio. ¿Qué sucede aquí? La niña dice, yo salí así como mi mamá, y además mi mamá, y aquí es donde la niña dice, bueno, como no puedo tener a mi mamá y no tengo pene, voy a mirar a mi padre, que él sí tiene pene. Sí. Entonces mira al padre, pero mira al padre como esta, pues, no tengo pene, pero él sí, como esta sustitución de él tiene el poder, por así decirlo. Pero también va a rivalizar con la madre porque la madre es la mujer de su papá. Ok. Entonces entra este choque y la mamá aquí es donde tiene que hacer esta separación entre hija y padre. Y por eso hay mucha rivalidad. Y por eso la conexión entre padre e hija Ujú. es más amorosa, más Ok. apegada, pero es por eso. Y por eso las niñas, no sé si has escuchado niñas chiquitas que a sus papás le dicen, es mi novio, No, pero o es mi príncipe, o Ajá, es sí, mi sí, primer sí. amor. Es eso. Wow. Pero ¿qué pasa? Como las mujeres pasamos por Sí. diferentes castraciones, la castración biológica, luego la castración con la madre que no la Ajá. podemos tener, y luego la castración con el padre, tantas castraciones en nuestra psiquis nos vulnerabiliza a ser más, ¿cómo decirlo? A ser más propensas a una enfermedad mental. Incluso un detalle muy interesante que a mí se me hizo cuando yo estaba haciendo mis prácticas en un psiquiátrico, Sí. es que si tú entras al pabellón de hombres y ves el motivo del por qué el pabellón de hombres están ahí, generalmente la mayoría de los hombres que estaban ahí es porque iniciaron con alcohol, marihuana, y esa fue como la llavecita de otras sustancias, y esas sustancias les generó una psicosis. Ajá. Pero si tú vas al pabellón de las mujeres, todas estaban ahí por una enfermedad mental orgánica. O sea, ¿qué quiero decir con orgánica? Que esto ya venía de ellas, Sí. ¿no? Un día algo les pasó, un evento traumático, ¡chin!, rompieron con la realidad, o fue genético. Entonces, cuando yo vi eso, dije, qué curioso, o sea, el hombre enferma mentalmente, pero generalmente enferma por mal uso de Sí, 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 sustancias, sí. y la mujer es más orgánico. ¿Qué detalle tan más No, sí, increíble. interesante se me hizo en ese caso? Y bueno, yo obviamente como amante del psicoanálisis, yo lo relacioné, pero ahora sí que eso es ya Sí, sí, sí. de mi cosecha. No, wow. Fíjese que ahorita es maravilloso porque me está dando tantos elementos bien interesantes. Ahora estoy entendiendo por qué cuando de repente, qué tan importante es la mamá para el ser humano. Fíjese, lo voy a poner en dos extremos. El extremo de la persona que defiende a mamá, por ejemplo, me ha tocado hacer autopsias que le llamamos autopsias de mentadas de mamá. ¿Qué es esto? Se van picoteando dos conductores y uno se lamenta al otro. Y entonces él se baja, me lamentaste y ¡pum! Le Lo da el mata. disparo y lo mata. Entonces son homicidios de mentadas de mamá que no soportó el insulto hacia su mamá. Exacto. Y ahorita estoy entendiendo esto cuando de manera magistral me lo estaba explicando de cómo la mamá le está dando el pecho Ujú. o la lactancia
la mamá puede transmitir ternura y amor, Ujú. pero a la vez ese desprecio. Y ahorita me está cayendo el asesinato, bueno, los homicidios de esta asesina serial que es Juana Barraza Ujú. y que precisamente tenía el perfil de matar a puras abuelitas Como su y mamá. que era su mamá, lo reflejaba en la mamá. Es ¡Wow! más, Jorge, yo te quiero hacer a ti Sí, sí, una sí, pregunta. sí. ¿No se te hace interesante, o a lo mejor no es la palabra correcta, pero el hecho de que México, un país que amamos, respetamos, veneramos a la madre, sea uno de los países que tenga más feminicidios? Sí, 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 claro. Porque también dentro de ese amor a la madre también hay un odio a ella, que es lo que Wow. no podemos aceptar porque es nuestra madre. Sí, ¿Por qué odias a ella? Porque generalmente la población, ahorita con estas cuestiones de que lamentablemente muchos niños son abandonados por el padre y todo, siempre hay una como leve culpa a la mamá, ¿no? sí, Y a pesar de que podemos amar a la mamá, siempre estamos divididos entre amor y odio en cualquier relación. Porque desde ahí sí, empieza con la madre. sí, Entonces sí, con sí, la sí. madre la adoramos, pero también hay un odio inconsciente, ya sea porque nos quitó al padre Sí, simbólicamente, ya sea porque nos castigó, ya sea porque así es nuestra naturaleza. Ahora sí que amar y odiar es nuestra dualidad, por así decirlo. Y México y muchos otros países latinoamericanos, pero yo me quiero concentrar en mi país. sí, sí, sí. México, yo he visto que hay mucho amor a la madre, mucho respeto. Incluso nuestra imagen de la Lupita es Sí, una sí, sí, madre, sí. pero es a donde hay muchos feminicidios, donde la mujer se le puede violentar mucho. Y a veces yo también he visto que seguimos, hoy en día ya con movimientos feministas y Sí. todo, se reguló un poquito, por así decirlo, la violencia hacia las mujeres. Ujú. Sin embargo, yo he visto hombres que de una manera pasiva siguen violentando a las mujeres y cuando tú confrontas eso con ellos, ellos no están conscientes de. Es como espérame, pero yo no estoy siendo machista, yo no estoy siendo violento. Sí. Y tú dices, ¿en serio no ves? Y es eso, ¿no? Justo lo que te decía, hacer consciente lo inconsciente. Están teniendo una conducta que no están conscientes de, pero que conlleva un sentido muy opuesto a lo que ellos creen. De hecho, hay un mecanismo de defensa Ajá. que es la formación reactiva, que es cuando vemos a alguien que súper ama y cuida a una persona y tú dices, es que esa persona se desvive por esa persona, pero realmente lo que mucha gente no ve es que dentro de ese amor y ese sobrecuidado hay un odio y un deseo a que esa persona se desaparezca, deshaga. Wow. Pero como yo no puedo aceptar esos sentimientos Sí. negativos porque la sociedad me enseñó a no tenerlos, voy a invertir esos sentimientos negativos al opuesto. Mucho amor, mucho cuidado, eres mi todo. Los que son así, es que te amo y esto, hay que tenerles mucho cuidado. Sí, 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 claro. Hay que tenerle mucho cuidado. Sí, porque fíjense que yo hace tiempo, en un taller de violencia de género, siempre me ha llamado la atención estos sujetos, como bien lo dice usted de manera, pero magistral, de este amor incondicional y un amor desvivido por la persona. Comento mucho con las personas que asisten, en especial las mujeres, le digo, mira, ahorita está de moda el famoso tóxico. Ujú, Incluso rápidamente voy a ponerle un pequeño audio. ujú. Digo, fíjese, salió de la manga, ¿no? Pero a mí, yo lo guardé porque lo voy a dar en un taller y me sacó mucho de onda. Ahí va. ¿Qué verga haces en línea? ¿Quieres que te hackee el pinche celular a la verga y vea con quién estás hablando a la verga? Y si estás hablando con un vato, güey, le voy a poner unos pinches vergazos a la verga. O sea, es extremadamente violento. Entonces, Bastante. cuando dices que yo quiero un tóxico así, que dónde fregados, o digo con groserías no lo voy a decir, pero ¿dónde fregados andas? ¿Por qué no contestas? Y le voy a dar sus... Ese es un tipo violento, pero tremendo. Y Tremendo. ahorita lamentablemente muchos adolescentes quieren un tóxico así. Ujú. Y entonces, incluso está en esta red social que dices que yo quiero un tóxico así, le ponen corazones, ¿no? Porque eso quiere decir que si me cela así es porque me ama. Sí, No, espérame sí, eso es tantito. peligrosísimo, porque yo les comento a las personas que asisten a estas capacitaciones, le digo, mira, si tienes un hombre
que todo el día está detrás de ti como una sombra. Yo te llevo, yo te acompaño. ¿Qué necesitas? Hay mujeres que dicen, es que es el que me resuelve. Híjole, yo considero que eso no tendría que ser, Claro. porque me ha tocado lamentablemente, Michelle, que cuando llegan personas sin vida agredidas con 50, 70, 100, 375 heridas por arma blanca, ahí lo que veo es este odio que cuando ya no tengo a esta persona que es mía y se me va, Ujú. o la otra la está tocando otro fulano, sale el odio y es cuando tengo este asesinato de 375 heridas. Exacto. Sí, sí, sí. Y justo esa agresividad se nos... Una vez un maestro de la carrera me lo Ajá. dijo. A las mujeres hay que enseñarles que el que tiene el control económico en la relación tiene el control en todo en la Sí. relación. Y a mí me acuerdo que cuando me dijo eso mi maestro, pues yo en ese entonces era una jovenzuela y Sí, sí, sí. estudiando la carrera muy en la lela, por así decirlo. Pero conforme fui creciendo y fui teniendo noviazgos, yo decía, sí es cierto, o sea, y una ya como mujer, y no, o sea, esto ya es independiente, Sí, sí, una sí, ya sí. como mujer cuando ya empieza a hacer su vida profesional y tiene su propio dinero, es muy sencillo que en el momento que un hombre te maltrata, decirle, aquí nos vemos, Sí. aquí terminamos, adiós. Y eso enoja mucho a algunos hombres Sí, porque sí. te dicen, es que tú, claro, como hasta tienes más dinero que... Y es, wow, tranquilo, ¿no? Simplemente me maltratas, no te necesito... O sea, lo que necesitaba de ti es lo emocional, no me lo estás dando, con permiso. Sí, sí, claro. Yo por eso, en ese lado, sí, el que tiene el control económico, y regresamos al término, el falo, Sí. el poder. El que tiene el poder económico tiene el falo, tiene el poder, tiene el control. Entonces, ahí es cuando, incluso las chicas cuando dicen, quiero mi ramo buchón, mis rosas. Sí, Y, sí, sí. mi amor, pero fíjate por qué te está regalando. Y ese mismo maestro, Jorge, en una ocasión, un novio que tuve en la universidad llegó con un ramo de flores. Mi maestro se asomó así y me dijo, uy, ¿alguien cumpleaños? Le digo, no, prof, es mi novio. O sea, me quedó viendo mi maestro y me dijo, ¿cumpleaños, señorita? Le digo, no, maestro. ¿Cumple aniversario o alguna fecha importante? No. Pregúntele qué hizo ahorita que sale. Yo me quedé así de... ¡Wow! Se me enchina la piel. Sí, dije, caray, ¿cómo? Sí, sí, Yo sí. muy inocente. Obviamente se me fue el hilo de lo que me había dicho el maestro y bueno, resultó que sí, me fue infiel, ¿no? Entonces, yo cuando hablé con este maestro me dijo, nadie te da las cosas gratis. Siempre hay un interés Sí. de por medio. Entonces, cuando tú llegas, este famoso palabra que ahora se está usando mucho, que es el love bombing, Ajá. que es que te amo, te adoro, es lo más precioso, y toma regalo, Sí. hay que tener cuidado, Sí, porque claro. ¿por qué me están dando todo esto así de al otro día ya no pueden vivir sin mí? ¿Cómo por qué? Si a lo mejor llevas 20 años sin conocerme y ahorita ya que me conoces dices que no puedes vivir sin mí, ¿cómo? Sí. Hay que tenerle mucho cuidado a esa gente. Michelle, esta gente podría llegar a ser después violenta porque de repente, toma, te doy todo, eres mi mundo, te vas y ahora sí no te vas porque prefiero que estés muerta que seas de alguien más. Exactamente. ¡Wow! Y no es por amor, porque mucha Sí. gente diría, es que la mató por amor, es un crimen pasional. O sea, en términos criminalísticos sí es crimen pasional, pero en sí no es pasional porque no es que la persona la haya matado porque la amaba, sino porque era de su pertenencia, es de tú no puedes estar con... O sea, no, eso no es amor. Sí, claro, no. Esto es de tú eres mío y punto. Entonces, sí hay que tenerle mucho cuidado a esta gente porque sí puede, a lo mejor, mira, ¿para qué arriesgarlo? Sí. Pero sí es gente que si no obtiene lo que quiere, puede volverse muy violenta. ¡Wow! A lo mejor no matarte, pero sí darte una buena paliza, no. sí. Sí, como lo vimos con estos jóvenes de las ciencias de la salud, ¿no? Que ya ve que Ándale, en otro estado justamente. que prácticamente casi justamente. creo que le fracturó el cráneo Sí, a la justamente. señorita. Oiga, y le quería preguntar ya Ujú. para cambiar de tema, porque Ujú. esto es muy bueno. Lo voy a tocar con mucho cuidado, porque de aquí nos vamos a brincar, ahora sí, ya los niños Ok. que han recibido maltrato o que debutan después, como lo estábamos platicando hace rato, muy agustamente ahí bueno, perdón por la palabra, muy a gusto, bueno, corrijo, Ujú. hace ratito antes de grabar, de por qué en Estados Unidos hay más asesinos seriales, por ejemplo, que aquí en Ujú. México.
Y eso tiene una explicación muy, muy interesante que yo lo agradezco mucho. Pero antes de brincar para allá, le quisiera preguntar esto para cerrar este tema. Ujú. Eh, ¿Qué se recomienda? Porque ahorita lamentablemente lo voy a tocar con todo respeto, no es por molestar, ofender, pero ¿qué pasa con, ya ve que ahorita hay como una tendencia, o mejor dicho, como una situación social donde vemos a mamá soltera y que de repente dicen, bueno, no, yo no necesito a nadie, yo me hago cargo. Ok, está bien, cada quien, ¿no? Es su asunto. Pero ¿qué pasa con la ausencia del papá? Madre. Porque aquí viene lo magistral que usted me dijo, que papá es una función muy importante. Ujú. Podría ayudar, digo, ahorita me contesta usted esta parte de qué pasa con la ausencia del papá, pero si hay un abuelito, el abuelito paterno, ¿puede ayudar Por a supuesto. ser la figura paterna? Sí, la figura paterna no necesariamente la tiene que representar el papá biológico. Ajá, Puede ser el tío, puede ser el abuelito, incluso puede ser la abuelita, puede ok, ser incluso la amiga de la mamá. O ajá, sea, es que la figura paterna es quien impone la ley. O sea, ok, la que le dice al bebé, no, no, aquí no se va a hacer esto. sí, 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 O sea, por figura paterna me refiero a que se debe de establecer la ley. Aquí sí. hay reglas y se tienen que seguir. Entonces, no sé si respondí tu Sí, claro, pregunta. es que sabe Sí, que me quedé pensando, sí, con esta porque, cuestión. Sí, claro. y aparte, ¿qué cree? Sí, cierto, generalmente esta, me acuerdo por mi papá, de Ujú. esta jerarquía, de que cuando uno como chamaquito se porta mal, vas a ver con tu papá, porque el papá era la ley, ¿no? Y eso es lo que usted nos está Sí. regalando de conocimiento. Ahora no sé si hemos visto esto de que la mamá es generalmente la regañona, la que Sí, castiga y todo. Sin embargo, cuando nos decían, le voy a decir a tu papá, por alguna extraña razón, sí, aunque el papá nunca nos pegó ni nos gritó, sentíamos sí, más miedo sí, con el sí, papá y con el decíamos, ¿pero papá. por qué? Por esta figura que tenemos en ¡Guau! nuestro inconsciente de que el padre es la ley. O sea, el papá nunca nos pegó quizás o nunca nos dijo nada, pero por el simple hecho de que representa esta figura de autoridad. ¿Y quién Sí, es la autoridad ya en la vida adulta? La policía, el sí, gobierno. Entonces, ¿qué pasa si no le establecemos esa ley al niño? No va a respetar las ¡guau! leyes de la Sí, sociedad. claro, qué bueno que me lo aclara porque con mis primos yo lo veía, sí, sí, tengo razón, mamá era regañona y vas a ver y el chanclazo, ¿no? Ajá. Pero de repente, y vas a ver con tu papá. Y nada más de cuando se abría la puerta en la noche que llegaba papá, así todos quietecitos, Sí. ¿no? Me encanta cómo usted me está llenando de tantos No, muchas conocimientos. gracias, Jorge. Es que de verdad yo podría estar platicando con usted todo el día Ah, muchas gracias. porque es súper apasionante. Me encanta cómo Sí. este tema de del psicoanálisis, uno lo escucha y lo escucha por la gran vaca sagrada, digo, con todo respeto que así se le dice a los grandes. Bueno, en Ah, medicina sí se le dice, ve con la vaca sagrada y era mira, el qué bonito. jerárquico, ¿no? El que más Sí. sabía. Pero, pues Freud es súper interesante y se lo agradezco porque usted me está dando muchos conocimientos. Ahora, yo le quisiera preguntar la cuestión de qué es lo que pasa socialmente, del por qué se está incrementando, como bien lo dice usted, en Estados Unidos, se nos regala un preámbulo. Ujú. ¿Qué hacía usted ahí? O bueno, ¿qué hace en Miami? Porque es muy diferente cuando hay una separación de papás aquí, a diferencia de allá, y porque ya vemos, me comentaba que son 300 casos De disparos, de disparos allá atentados. en atentados Sí, ya hay. escolares. De hecho, creo que hay cada semana un atentado en los Ok, colegios en Estados Unidos. Ya incluso llegamos a la ridiculez que ya ni siquiera pasan en en las ok, noticias la situación porque ya es pan de casi todo ok. el día, ¿no? De diario. ¿Qué pasa? Aquí, a pesar de que en México hay padres separados, está la mamá Ajá, que se amarra sí, los pantalones y sí, dice, se fue el marido, no importa, sí, yo puedo yo, con mi hijo. ¿Y qué exactamente. hace la mamá? Lo cuida, lo apapacha, le da la bendición. Ajá, Pero ¿qué pasa en Estados Unidos? El niño pierde a ambos padres. Aunque se pueda quedar con ajá, uno o con el otro, son padres ausentes, son padres que no ok, les importa sus hijos. El mejor ejemplo lo podemos ver en el caso de Jeffrey Dahmer, por ajá, ejemplo. ¿Qué pasa con los papás de Jeffrey Dahmer? Básicamente se andaban peleándolo. En vez de pelear el yo me lo quedo, se ajá, lo peleaban como, no, tú te lo quedas. O ajá, sea que, obviamente, su mamá de plano sí agarró, se fue con el hermano menor sí, y se lo dejó al papá. O sea, este tipo de distanciamiento emocional y psíquico que sucede entre los padres estadounidenses con los niños es lo que genera esta frialdad y más propensión
a que los niños crezcan con esta psicopatía, este distanciamiento emocional también. Por eso los estadounidenses, incluso para el toque y el abrazo, no son tan cálidos como nosotros los mexicanos. Ok. Fíjese, yo no tengo ni idea porque nunca he tenido la oportunidad de ir para allá. Ujú. Pero, como le comentaba hace ratito, uno se imagina que como es el país más poderoso del mundo, pues es como el modelo a seguir que todos queremos adoptar, ¿no? Pero sí me sorprende mucho de que entonces son muy como fríos, muy distantes. Son distantes como padres, incluso para ellos es muy normal el voy a preparar a mi niño desde muy chiquito a que sea independiente, Sí. pero ellos confunden mucho la independencia con el alejo a mis hijos. Por eso muchos jovencitos a los 18 o incluso hasta antes ya están empezando a irse de casa, Oh, trabajar, como allá dicen, un Sí. part-time y estudiar. Eso sería lo ideal. No pasa eso, Jorge. Lo que generalmente pasa es que se van a chambear en algo de Ajá. part-time y a veces ni siquiera terminan sus estudios universitarios. sí, Además de que estudiar una carrera allá es complicadísimo y muy caro. Entonces, se vuelven adultos frustrados. Adultos con una vida mediocre, con una vida que además de que tuvieron una frustración de muchos sueños, tampoco tienen esta fortaleza familiar. Ajá. No digo que todos los casos sean, Sí. hay sus excepciones, ¿no? Pero generalmente son gente que vienen de hogares rotos. Y por rotos no necesariamente me refiero a que estén separados mamá y papá, rotos de que aunque estén juntos los Sí. padres no hay ese afecto, ¿no? Ese que Ok. si llega un niño porque sufrió bullying en la escuela, no lo puede hablar con los papás. Aquí, ¿qué pasa con la mamá? Sí. Llega el niño llorando, ¿qué te pasó? No, es que Juanito me dijo esto y me dijo gordito y bla, bla, bla. Si tú no le contestas, yo te pego a ti. Sí. Y uno Sí, hasta a veces por sí. miedo dice, Sí. no, prefiero pegarle a Juanito a que mi mamá me pegue, ¿no? Y nos Sí. defendemos. Y ya, incluso a mí me llegó a pasar con mi mamá, que a mí cuando me molestaban aquí en la escuela, Ajá. incluso te puedo compartir mi propia experiencia Sí, como sí, niña sí. que estudió acá y luego allá. Cuando yo estuve aquí en México, si me molestaban o algo, mi mamá así me decía, si tú no les contestas, yo llegando a la casa te pego a ti. Yo decía, no, bueno, de que mi mamá me pega y yo pegarle a los demás, mejor le pego a los demás. Sí. Y yo crecí con ese apoyo de mi mamá. Incluso yo cuando le pegaba a los que me molestaban, mi mamá obviamente la llamaban de la oficina Sí. de la escuela y mi mamá escuchando al director, no, sí, qué pena, qué pena. Y llegando a la casa la voy a regañar, ¿no? Y yo dije, me van a regañar. O sea, todavía de que le hice caso a mi mamá. Y no, Jorge, saliendo de la escuela mi mamá me dijo, bien hecho, así quiero que te defiendas. Tristemente, los padres en Estados Unidos no tienen eso. Al contrario, ni siquiera están pendientes de lo que sucede o lo que viven sus hijos en la escuela. Por eso pasan tantas cosas en las escuelas Sí. estadounidenses, ¿no? Por eso hay niños que dicen, es que ¿cómo no vieron que llevaba una pistola? ¿Cómo el padre no se dio cuenta que le quitó la pistola y se la Sí. llevó? Porque no les hacen caso. Y fíjese que, digo, uno viendo estas películas clásicas gringas, con todo respeto, Ujú, de repente pasan las escenas escolares ujú. y uno dice, "Ay, qué feas escuelas", no por las construcciones o las arquitecturas, sino por el ambiente, que uno se ve cómo se burlan y cómo Así les es. avientan pelotas de papel y se hacen la vida imposible. Y yo decía, bueno, esto no se ve aquí en México. Aquí en México generalmente sí hay bullying, que a todos nos pasó, Ujú. pero pues éramos de que hacíamos nuestros grupos y seguíamos adelante, ¿no? Y no pasaba nada por esta fraternidad, o a veces entre amigos, a ver, no se estén pasando de lanza con el Ujú. Olivares, ¿no? Por ejemplo. Ándale, Entonces, sí, sí, sí. pero yo veía que allá en las películas, bueno, veo que en las películas de Estados Unidos el ambiente escolar sí es muy diferente. Es muy solitario, Ok. muy de separar. O sea, es que allá sí se ve a la persona como individuo. Incluso los maestros no tienen esa sensibilidad. Sí. Yo, ahora que estoy trabajando con niños allá y incluso hablo con los psicólogos, Sí. bueno, no es que, sí, ahora sí que con todo respeto, Ajá. psicólogos, y hablo con los psicólogos escolares y me dicen, no, es que este niño lo puse a dibujar y yo así de, es que no lo pongas a dibujar, dale 5 minutos de atención, de escucharlo, lo único que necesitan es ser escuchados. ¿El dibujo para qué?
O sea, sí, eso puede ser una herramienta terapéutica, pero lo que necesitan es ser, y regresamos a lo que con lo que empezamos, Sí. a ser apoyados, Ok. a ser tomados como cuando la mamá toma al bebito. Y el que tú prestes tu atención, tu afecto, tu cariño, 5 minutos, aunque sea a un niño, le alivias un poquito el Sí, corazón. claro. A sostenerlo como al bebito que está desprotegido. Si tú le vuelves a sentir ese cuidado, esa protección, ese sostén, lo vas a ayudar muchísimo. Sin embargo, no todos tienen esa sensibilidad de lo que necesita Ujú. es ser apoyado, ser sostenido. Que lamentablemente, el problema con Estados Unidos, Jorge, es que Estados Unidos, y no es porque le tira a otras Sí, corrientes sí. psicológicas, se enfoca mucho en la corriente, sobre todo en la corriente de conductismo. Yo no sé mucho de conductismo, no me quiero meter en esa área, Sí. pero como te había mencionado, el conductismo se basa simplemente en cambiar o modificar la conducta de la persona, Sí. pero en eso se enfoca. Pero en lo interno del sujeto, en lo que vamos escuchando en nuestra mente, en lo que vamos sintiendo, no se trabaja casi. Ok. Y a veces es necesario decir, a ver, el niño se porta muy mal, es un Sí. grosero, pega, ¿por qué? No vamos a enfocarnos a, mira, está pegando mucho, vamos a modificar su conducta haciendo esto 3 veces a la semana por un mes. No, hay que escuchar qué es lo que está llevando al niño a esa agresividad, a ese enojo, a esa frustración. Pero tristemente allá no se maneja eso. ¿Por qué? Porque además de que va a requerir mucho tiempo, pues son muchos niños, ¿no? En las escuelas, entonces sí se vuelve complicado. ¿Qué le parece para que entremos un poquito más Ujú, ya en la cuestión más medular, más intensa? ujú, Si usted nos podría regalar algunos casos claro. de estos niños que pues han sido molestados, que han tenido bullying, que han sido abandonados por los papás. ¿Qué llega a suceder? ¿Usted qué ha visto? Ahorita tengo un caso que a mí te digo, a pesar de que me he vuelto un poquito más, de que controlo un poquito Sí. más cómo me llegan los casos, este caso a mí o sea, cada vez que lo tengo, cada vez que Sí. tengo que ver a la niña, sí es como que siento las maripositas en el estómago, pero no de buena manera. ¿Por qué me causa este Sí. caso eso? Es una jovencita de 16 años. Su madre falleció. Su padre desapareció, no hay nada, ninguna huella del papá. Entonces es una nenita que además sufre de obesidad Oh, mórbida, ajá. no es, o sea, es Híjole. una niña de 16 años, pero que ya está enorme y que además sufre de obesidad. Em, Al morir la madre, el gobierno se le entrega a la abuelita. Ujú. Pero como te lo comentaba, el gobierno de Estados Unidos es de que, tú tienes al niño, la custodia del niño es tuya, te vamos a estar mandando apoyo económico. ¿Qué es lo malo? O sea, el lado bueno de esto es que los niños reciben un apoyo Sí. económico. El lado malo, Jorge, es que los adultos les empieza a valer un carajo Sí. los niños y se enfocan más en el apoyo económico. Entonces luego ves a familiares discutiendo y peleándose al niño, pero no porque les interese el niño, sino porque van a tener el apoyo económico. Entonces esta nena cae primero con la abuelita. Yo empiezo a ver a esta niña según porque la niña tiene conductas de violencia explosiva. Yo empiezo a ver a la niña. Yo a ella, su tonito de voces era así, a pesar de que es una niña enorme, de Ajá. tamaño y todo, su voz es muy suave, muy dócil. Yo decía, algo trae en su voz. Y yo cuando empecé a escucharla y todo, como yo generalmente doy las consultas en línea, yo oía a la abuela y la abuelita se oía como la clásica abuelita, ¿no? Amorosa, afectiva. Ajá. Sin embargo, algo me decía, algo está extraño. Y también veía a la niña por su lenguaje corporal, que ahí entra otra discusión de que si las terapias en línea o no, pero bueno, ese ya será otro tema. Yo decía, algo no me checa. Yo seguí las consultas con ella, eran
es una paciente, Jorge, que incluso me tenían que hablar 1, 2 de la mañana los fines de semana porque según tenía explosiones violentas, Sí. pero porque le pegaba la puerta a la abuelita, le rompía el vidrio de no sé qué cosa. Yo decía, ¿qué pasa con esta niña? Para no hacer más la historia larga, durante una sesión, Jorge, yo empecé a ver cómo la abuelita, sin más, le empezó a agredir físicamente. O sea, imagínate qué fue Sí. para mí en línea ver todo eso. Pues obviamente yo tuve que llamar patrullas. No, fue un caso, o sea, fue un viernes para mí que de verdad cuando cerré sesión fue así de, Dios mío, ¿qué acabo de ver? Obviamente, a pesar de que cerré sesión, estuve llamando con los policías, estuve hablando en los casos, no, fue caótico. Pasaron a la niña inmediatamente, 2 primas mayores salieron a decir, nosotros nos quedamos con la niña. Sí. Dije, ok, bueno. Yo empecé a hablar con las primas, a ver, la niña podría estar en custodia. Y es triste ver cómo niños andan como ping pong de casa en casa en casa. Las primas, según dijeron, no, nosotros la vamos a cuidar, la vamos a escuchar. Yo hablaba cada vez, o sea, tenía mi sesión con la niña, pero además yo tenía que asegurarme y hablar también con las primas. Según ellas, de no, nosotros las vamos a cuidar. Y conforme fue pasando el tiempo, una de ellas, es que a veces no se dan cuenta, pero se echan de cabeza solita, es que ya estamos recibiendo los cheques de apoyo. Dije, ¿por qué me mencionó algo que yo en primera instancia no pregunté? Dije, algo me está diciendo con eso, ¿no? Incluso lo anoté. Dije, a ver, ¿por qué me mencionan lo del cheque si yo no pregunté nada? Sí. Unos días después, bueno, más bien una semana después, porque yo la veo cada semana, hablo con la niña porque la vi que me mandaba mensaje muy ansiosa y le dije, mi amor, yo no te puedo contestar ahorita, estoy en otra consulta. Déjame y ahorita en nuestra sesión me dices qué pasa. Pues voy descubriendo, Jorge, que ahora las primas explotaron con ella y ¿por qué explotaron con ella? Porque ella se defendió, porque le dijeron, bueno, referente a su peso a su peso. y llamándole una canina sí. obesa, ¿no? Pero con formas más feas. Y que ella dijo, y ella llorando me dijo, ya estoy cansada, que desde que mi madre, o sea, imagínate qué fue para mí escuchar a una nenita de 16 años decir, estoy cansada de que mi mamá murió, que era la única que me amaba, Sí. la única que me daba amor, que me daba ese sostén, que me daba ese apoyo, se muere. Me voy con mi abuela, me maltrata verbalmente, físicamente. Me voy con mis primas que pienso que me van a dar amor y me hacen el mismo maltrato que mi abuela. Dije, ¿ahorita dónde estás? Pues ahora está con una tía. Entonces mi nervio fue así de, ¿y la tía cómo te trata, no? Sí. Y la tía de nuevo me vuelve a decir, es que ya estoy recibiendo el cheque. Y ahí ya dije, ya, esto es demasiado. Entonces, ¿aquí qué sucede, Jorge? Tristemente yo no puedo hacer mucho porque yo no puedo negarles el cheque, Sí. pero duele ver que yo como terapeuta puedo trabajar en el autoestima de la niña, en limar el coraje, la tristeza, trabajar todo eso con ella, pero no va a acabar porque la niña sigue en ese mismo círculo vicioso Sí, claro. de abuso, de maltrato, y la niña honestamente me da pavor decir que en cualquier momento va a decir, no sirvo, me voy. Lo peor de todo es que yo como terapeuta tengo el compromiso de avisar que esta niña es propensa, o sea, que en cualquier momento se puede hacer daño. El problema es que a pesar de que yo ya he dado eso, como que nada más la cambian de lugar. O sea, Sí. esta casa es tóxica, la pasamos a una casa donde no sé, pero después esa nueva casa se vuelve nuevamente tóxica. Entonces es cuando dices, es que aquí la gente, y incluso te voy a llevar a otro caso, o sea, en Estados Unidos lo que sucede mucho es que si un padre lastima a uno de sus hijos, se lo quita, el gobierno se lo quita y se lo ponen, lo establecen al niño a una casa que en inglés le dicen foster home. El foster home es una casa como de, en lo que te encontramos unos padres, Ujú. o en lo que arreglamos la situación con tus padres, aquí te vas a quedar. Son gente, Jorge, que también me echo unos bronconones con esa gente, son gente que dice, ay, yo puedo adoptar temporalmente al niño, pero ¿tú sabes por qué hacen eso? Porque reciben el apoyo económico. Entonces, a mí me llegó el caso de una familia centroamericana que
el padre había abusado sexualmente de la niña, golpeaba al niño y a la madre la golpeó a tal grado que casi le hace perder el ojo. El problema fue que cuando fue esa disputa, el papá también culpó a la madre y también le quitaron los hijos a la madre. Y la mamá, de hecho, la mamá también estuvo trabajando conmigo y me decía, es que yo no le hice eso a mis hijos, o sea, a mí, ve cómo me tiene, ¿no? Fue a trabajar eso con ella. Yo hice y me esforcé mucho para demostrar que la madre era inocente, pero en lo que pasaba eso, Jorge, los niños los pusieron en un foster house, que es esta casa Sí. Y era un señor que la única forma en la que los niños tenían para comunicarse con su mamá era a través del celular. El niño, por una extraña razón, el celular se le descompuso. Y yo dije, ¿cómo? ¿Cómo se le descompuso? Entonces Sí. yo me comunico con el foster parent, que es el que según era el papá que los estaba adoptando temporalmente. Le digo, oiga, ¿qué pasa con el celular del niño? No sé, se cayó, yo supongo. Y dije, no, pues no hay que suponer. Voy a ver cómo solucionar esto. Y ya por suerte la mamá, como se separó del padre, ella, una mujer fuerte, se mudó a otro estado en Estados Unidos, empezó a trabajar y con ese trabajo le mandaba dulces y dinerito a sus hijos. Cuando yo le comuniqué, porque me decía, es que hace tiempo que no me puedo comunicar Sí. con mis hijos, me dijo, les puedo mandar un celular. Y yo, sí, voy a ver cómo los puedo ayudar para que ellos lo reciban. En el momento en el que ya me comunican que llega el paquete del celular y todo, obviamente yo, para asegurarme que el señor es el que está teniendo a los niños en casa, le digo, necesito una identificación. Inmediatamente me dio el banderazo de, ¿por qué? Porque soy afroamericano, necesita mi identificación. Y le dije, no, señor. Y debo de recalcar que esto que yo se lo estaba pidiendo fue por teléfono. Sí. Yo le dije, señor, yo estoy hablando con usted por teléfono, o sea, nada más necesito una identificación para yo poderle dar el celular del niño para que el niño hable con su mamá. ¿Cómo voy a saber usted que usted es afroamericano? Entonces, ay, Jorge, fue una discusión de una hora, cuando escuché en el fondo varios llantos de niños. Y dije, qué extraño, hay muchos niños ahí. Sí. Entonces dije, bueno, señor, tengo que llevar el celular. Incluso yo voy a llevar mi propia identificación para que vea que lo único que quiero hacer es hacer esto de la manera más legal y más justa. Bueno, pues ya fui a la casa, entrego el celular, veo la identificación del señor, le enseño yo mi identificación como diciendo, mire, es un intercambio justo, y veo como 3 niños diferentes, de razas diferentes, ¿no? Y entonces como que el señor vio que yo capté esa extrañez. Y le digo, oiga, señor, me preocupa su conducta hacia mí y hacia los niños, porque me está diciendo que tiene la ayuda de todos estos niños y usted recibe todo el apoyo. Obviamente muy a la defensiva el señor. No, que ellos mismos hablen y que ellos hablen de que cómo yo los trato con cariño y afecto. Y mira, Jorge, lamentablemente no pude hacer más, pero esto fue empezando a trabajar donde ahora actualmente trabajo, pero me frustré mucho porque dije, ¿cuántos niños no están en casas así? Sí. En donde los padres, bueno, los foster parents, los papás adoptivos, realmente no les dan ese cuidado, pero los tienen porque el gobierno les da ese apoyo, ¿no? Incluso los ayudan hasta con los impuestos, o sea, muchos niños pasan por eso. Ahora, independientemente de estos niños que sufren esta separación de padres, también he tenido que tener casos de niños abusados, en donde el Estado le es muy importante que la familia esté, o sea, es irónico porque para el Estado es muy importante que la familia esté unida sobre todas las cosas. No importa si el papá golpeó al niño, y ahorita hay que enfocar en que el niño entre en terapia con el padre para limar asperezas y que vuelvan a ser padre e hijo. Y tú como terapeuta dices, ¿pero cómo? ¿Cómo voy a poner al niño en una terapia ahí le dicen terapia de reunificación? Sí. Y ahí yo sí, Jorge, entró con unos corajes entripados y un caso de una madre. Este fue mi primer caso le llamamos terapia de reunificación.
Es una madre con sus 2 hijos. La madre fue acusada de que los maltrataba físicamente, pero además la historia resulta que la mamá deja al padre de los niños por otra mujer. Ese no fue el problema, por así decirlo, sino el problema fue que cuando la mamá estaba dejando al ex esposo por su nueva pareja, hubo obviamente muchas riñas donde los niños salieron lastimados físicamente y donde incluso el niño más grandecito dice que la pareja de un familiar de la pareja de la madre lo tocó indebidamente. La mamá no lo reconoció, dice que eso no es mentira, que además del país de donde son, es muy común esas demostraciones de afecto. Y yo dije, caray, pues que yo sepa, aquí en Timbuktu, abuso sexual es abuso sexual, claro. ¿No? Entonces el niño, o sea, yo desde la primera vez que entré, fue mi primer caso de terapia de reunificación, yo vi a los niños, Jorge, agitadísimos, estaban... Y yo dije, wow, ¿qué pasa aquí? El más grande estaba así colorado, pero colorado jitomate. Y dije, a ver, antes de que me meta la mamá, quiero hablar con él, porque está así. Sí. Ya cuando hablé con él, me dijo, es que mi mamá me da miedo, mi mamá no me gusta estar cerca de mi mamá. Y obviamente yo dije, ¿qué le estoy haciendo a este niño? Diciéndole, es que tengo que meter a tu mamá aquí. Sí. Yo no tenía, o sea, yo me sentía ahora sí que dije, bueno, voy a ver qué pasa. No tengo de otra. Entonces ya entró la mamá y yo empecé a observar todo, empecé a hacer como algunas actividades para ver cómo se iban relacionando la madre con los niños. Los niños estaban... Conducta muy común en un niño que le tiene miedo al padre, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a observar eso al principio, o sea, obviamente a mí me pide que manden reportes para ver si sí, o sea, si esa terapia de reunificación va a tener una buena solución, por así decirlo. Yo obviamente hacía mis reportes de que no, que los niños se ponían muy mal con la madre ahí, y pues obviamente no me faltó la llamada y el recordatorio de mi mamá con esta señora, ¿no? Me la recordó toda una tarde, y es que usted, y como ella sabía que yo soy mexicana, bueno, pues me llovió así de, y es que usted es una pseudopsicóloga y regreses a su país, y yo así de, ok, y sin poderle contestar, ¿no? Ok, bueno, hasta luego. Y eso son cosas que tengo que aguantar, ¿no? Y para mí es, fíjate, y te soy sincera, el que me recuerden a mi mamá constantemente y me agredan de esa manera, ya no es algo que me cause malestar. Me causa mucho malestar tener que poner al niño enfrente de su abusador. Okay. Eso para mí es como... es demasiado fuerte. Sí, claro. ¿No? Y a veces digo, pero ¿por qué el Estado dice es que necesitan estar con el padre o con la madre? Y tú dices, pero oye, fueron víctimas de esta misma persona. ¿Cómo? Oiga, yo aquí tengo una preguntota. Por ejemplo, cuando como aquí llega a pasar en México, cuando el papá hace un delito sexual hacia las niñas, aún así en Estados Unidos la ley le dice... ¿Tienes que convivir con este abusador? En esos casos no. Okay. En esos casos no. Pero te voy a comentar otro caso de un niño que a los 6 años él fue abusado sexualmente por su primo mayor. Okay. Cuando el papá del niño, tiene la ventaja del niño que el papá trabaja para la policía. Sí. Entonces, pero los papás estaban separados. Es más, nunca se casaron. Pero el niño... La custodia la tenía la mamá. Y el primo que lo abusa es sobrino de la mamá. La mamá, de hecho, ve a los 2 primitos haciendo esto así. Y también su reacción fue, están jugando. O sea, fue como omitir lo que estaba pasando. Cuando este niño va con su papá, que es policía, y le dice, papi, me hizo esto mi primo, obviamente el papá le dijo, eso es abuso sexual. Sí, claro. Entonces, ¿qué hicieron? Llevaron al niño, lo revisaron, obviamente vieron que efectivamente el niño había sido abusado sexualmente. El papá peleó la custodia. Ay, Jorge, no sabes cómo me habló a mí el papá llorando, así de, y mi hijo pasó por esto. O sea, a mí me quebró, ¿no? Y justo ese caso era para otra terapia de reunificación.
Y yo dije, pero aquí la terapia de reunificación entre el niño y la mamá, que separaron al niño de la mamá. Y aquí lo que sucede es que cuando yo hablando con la mamá para ver qué había pasado, la mamá me doy cuenta que también pasó por un abuso sexual familiar, que ella normalizó y que por lo tanto, como lo normalizó, también lo normalizó en su hijo. Entonces aquí fue cuando dije, caray, es que aquí está normalizado el abuso sexual. ¿Y qué pasa? El primito, ¿qué pasó con el primo que lo abusó? El primo fue acusado porque además el primo obviamente es mayor. La abuelita le dijo al niño, si tú acusas a tu primo, me voy a morir de decepción. Entonces el niño chiquito, porque adoraba a la abuela, no acusó al primito. ¿Pero qué pasó legalmente? Le dieron una orden de restricción al primo mayor. El problema es que cuando el niño abusado cumpla 18, esa orden de restricción se cancela. Sí. Entonces ahora este niño, que ahora actualmente es mi paciente, su temor y su pregunta hacia mí es, Michelle, cuando cumpla los 18, ¿qué va a pasar con la orden de restricción que tiene mi primo? Y ahí es cuando yo me quedo con las manos totalmente atadas y le digo, no sé. A pesar de que este primo tiene estrictamente por ahora legalmente prohibido acercarse al niño, en cuanto esta persona cumpla los 18, esa orden de restricción va a dejar de existir. Entonces son casos que digo, aquí el gobierno quiso juntar a la mamá con el hijo, pero la mamá no fue la abusadora, por así decirlo. Sin embargo, fue un familiar de la madre. Entonces, sí, no, cuando es el abusador directamente, no. Sí es sexual. Lamentablemente sí es físico, sí es bueno, le pegó, pero podemos cambiar al papá golpeador. No se puede cambiar a un padre golpeador. A lo mejor no es un abusador sexual, pero una persona violenta no cambia. ¡Wow! Ahorita, si usted me lo permite, voy a decir aquí unos casos que me hace recordar, pero esto de la persona violenta, lo tengo que preguntar porque es buenísimo. Dice que a mí me tocó como pasante ir a mí me tocó hacer mi servicio social aquí en Ciudad de México, pero había compañeros que venían bien enojadísimos, porque resulta que allá como en Estados Unidos, ya ve que como ahorita no lo platicó, dan apoyo. Resulta que con el gobierno de un presidente que era copetón, él creó su gabinete, un proyecto donde apoyaban a las mujeres dándoles recurso económico con cada hijo que tenían. Pues resulta que en algunas comunidades, varios compañeros de pasantes que nos obligan a irnos a diferentes estados a dar el servicio social como médicos, venían enojadísimos y platicaban, ¿no? Oye, ¿a ti cómo te ha ido aquí? No, pues a mí me ha ido bien, fíjate. Resulta que había mujeres jóvenes, que ya llevaban 6, 7 hijos, porque con cada hijo les daban apoyo económico. Entonces, para estas mujeres jóvenes ya era un medio de vida, de que juntaban sus 7 hijos, pues ya llegaba su cheque por los 7 hijos. No tenían cartilla de vacunación, porque eso uno como médico se da cuenta que es maltrato infantil, el hecho de que el niño no esté vacunado, porque es una omisión de cuidado. No tenía cartilla de vacunación, los niños tenían parásitos, muchos tenían incluso larvas, piojos, o las famosas pulgas, estaban desnutridos, mal los niños, incluso con dermatitis del pañal, porque pues, la mamá no los cuidaba, porque pues, literal se iba por el dinero. Entonces también fue una situación, no sé cómo se maneja actualmente en el gobierno ya de si sigan dando estos apoyos, pero era terrible y me hizo usted recordar cuando, como lo comentó usted, de que llega el apoyo económico a esas familias. Aquí en México tuvimos un tiempo así, no sé si ahorita todavía continúe, pero es terrible. Y yo le quería comentar algo para que usted nos haga favor de ilustrarnos. Fíjese que llama la atención cuando comentaba usted de la mujer, de la adolescente con obesidad mórbida. ¿Qué pasa cuando nosotros empezamos a ver adolescentes que tienen el famoso cutting? ¿Es indicador de que puede cometer suicidio esta persona? ¿O qué pasa ahí con el cutting? Mira, no necesariamente, pero sería muy osado decirte, no se van a matar.
porque a veces se puede salir un poquito de la verdadera intención. Ajá. ¿Qué pasa con los jóvenes que hacen el self-cutting? Mira, son personas o son jovencitos que generalmente están cargando muchísima violencia, Ajá. pero en vez de externar esa violencia hacia el que quisiera realmente externarlo, lo van a hacer a sí mismos. Ok. Entonces, todos esos cortes son Ajá. como no le puedo pegar a mamá, como no le puedo pegar a mi compañero, me voy a infligir yo esa violencia que yo siento. El problema que puede pasar, que como te digo, se puede descontrolar eso y eventualmente llegar a un suicidio. Quizás no un suicidio totalmente consciente de ya, mañana, o sea, Ajá. como algunas personas que sí ejecutan su plan de suicidio y sí lo llevan a cabo, quizás no van con esa idea, pero sí puede pasar. ¿Qué pasa con estas personas? Son niños que no aprendieron a externalizar sus emociones negativas. Por eso es muy importante que desde chiquitos aprendan a sacar eso. Lamentablemente castigamos mucho las emociones negativas. Sí. ¿Y qué decimos? Incluso con los varoncitos, cuando un varoncito llora, no llores, eres Ajá. hombrecito. Sí, pareces niña, siempre les Pareces dicen niña. así. O no pegues, eso es de groseros. Digo, tampoco hay que promover Sí, que sí, sí. peguen, pero hay que enseñarles, eso que estás sintiendo se llama enojo. O sea, primero enseñarles a identificar la emoción y después darles opciones de cómo expresar ese enojo. A lo mejor no le puedes pegar a tu maestra, pero sí decirle, oiga maestra, no me gustó que no me haya escogido a mí para tal tema, Ujú. ¿no? Enseñarles a expresar esas emociones negativas, porque si no, el cortarse es esa cuestión de no sé cómo expresar todo el dolor, todo el odio, todo el coraje que llevo adentro, y como no lo sé expresar, como no tengo ayuda, como nadie me escucha, lo voy a sacar en mí. Ahora, Jorge, tú eres el médico, Sí, sí. confírmame si estoy equivocada, pero según yo tengo entendido que cuando tú te cortas, el cerebro, suelta una sustancia que te adormece todo el dolor físico, incluyendo el dolor emocional. Ujú. Entonces, como que quedas en un estado así como si estuvieras bajo una sustancia ilícita y te relajas. Entonces, todo ese coraje, todo ese odio que sentías, se baja. Ok. Entonces se vuelve adictivo. Sí, claro. Por eso es una y otra vez, ¿no? Wow, es que me encanta porque usted es así magistral, Gracias. porque Muchas gracias. no, al contrario, gracias a usted. ¿Sabe por qué? Porque sí, efectivamente, cuando uno se corta, bueno, Ok. de esa forma intencional, Ujú, uno genera endorfinas. ujú. Entonces, bien lo dice usted, que la endorfina finalmente es un neurotransmisor que ayuda a tener cierto como relajación, incluso placer. Y ahorita que usted me lo aclara de manera magnífica, de hacerse una y otra vez, pues es este dolor de endorfinas Exacto. y se vuelve adicto. ¡Wow! Ve al cerebro adicto, pero de manera, pues hacia un trastorno. Exacto, se lleva a un trastorno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en ese caso? Enseñarle a nuestro adolescente que hay otras maneras más positivas Ok. de segregar endorfinas. Haciendo Sí. ejercicio, haciendo una actividad artística como teatro. Yo por eso a todos mis pacientitos siempre les digo, les veo una facilidad artística cantando, canto. Sí. Que te gusta dibujar, dibuja, ¿no? Y ahí es a donde Ok. hay que empezarlos a encaminar así de, por acá es, ¿no? Wow, me encanta. Bueno, ya para irle descendiendo y ya Ujú, aterrizar prácticamente, porque ya estamos llegando al final, ujú. le quería preguntar esta situación, porque como forense me ha tocado ver niños cada vez con edades más cortas que tienden al suicidio. Pues eso es una cosa que ha estado pasando mucho. Hoy en día ya tenemos depresión infantil, cosa que Ajá. no se veía Sí, antes. ¿no? Y tú dices, ¿qué pasa? Mira, estamos en una crisis social muy fea y está todo relacionado. Las redes sociales, que ya hay menos familia Sí. unida, o sea, ya hay mucho rompimiento de matrimonios, ya no se casan, ya ya no está esta unión familiar que antes se tenía, ¿no? Ajá. Yo recuerdo que todavía yo cuando era niña era de la hora de comer y estaba la abuelita, el primo, Sí. la mamá, el papá y todos conviviendo. Hoy en día ya no, ya tienes a mamá y a papá trabajando, el niño con la nana o el niño en todo un día en la escuela. Yo creo que
esto está pasando porque ya la estructura familiar se está deshaciendo. Ajá. Entonces el niño obviamente va a enfermar a una temprana edad. Y bueno, es triste porque obviamente, ¿qué va a pensar un chiquito que dice, mi papá no está, mi mamá no está, yo estoy solo, no estoy deseado, Sí. no estoy cuidado? ¿A qué estoy aquí, no? ¿Para qué? Yo creo que el simple hecho de que esta unión familiar se está disolviendo está generando tanta enfermedad infantil en la cuestión emocional y mental. Entonces sí es algo que debería de ser una alerta, Ok, ¿no? sí, porque me ha tocado ver niños de 8 años. Porque ya no está ese sostén familiar, ya no está esa mamá de, mijito, ven, ya te calenté tu sopita, ya no. O sea, digo, yo sé que hoy en día las mujeres tienen la gran oportunidad de hacer una carrera también, Ajá. pero yo creo que por eso, y a lo mejor me voy a ir muy drástica, pero por eso cuando vayamos a tener un bebito hay que considerar Sí. o sea, no nada más es la cuestión de que si Sí, le voy lo a poder, tengo. si le voy a dar cuestiones, o sea, cosas materiales. También considerar, ¿le podré dar el tiempo, el afecto y la atención que un ser humano necesita para desarrollarse sanamente? Porque eso es algo que olvidamos plenamente. Sí. Decimos, no, ya en cuanto tenga mi trabajo y una estabilidad económica voy a tener hijos. Espérame, pero también busca tu estabilidad emocional, tu Sí, estabilidad mental y tu estabilidad con la pareja. Aunque no estén juntos, pero que el niño vea que hay un compañerismo, una relación sana, aunque no haya amor romántico. Sí. Pero eso es algo que no enfocamos. Y es que fíjese que es más, me encanta su participación, yo le agradezco Gracias, joven. muchísimo No, porque te agradezco a ti. uno ve digo, uno es observador y se puede ir uno a la escuela y es tan necesario que de repente papá pues vaya a dejar a la niña, ¿no? A la escuela, que vean la figura paterna, ¿no? Que llega el papá a Ujú. dejarla. De repente va mamá al festival o que de repente cuando ya ve que en México tenemos esta magnífica tradición que a mí me encanta, el 1 y 2 de noviembre andar pidiendo calaverita, Sí. pues que los papás van atrás porque me ha tocado ir de repente al trabajo y ve uno al papá incluso disfrazado, ¿no? Y van las niñas o los niños contentísimos porque, pues, papá va disfrazado, pero no tanto porque el papá quiera pedir calaveras, sino va de escolta prácticamente, ¿no? Exacto, Y pero el niño ajá, no lo sí. ve como Sí, no escolta, lo el ve, se niño lo ve ve como mi como, papá mi está papá, conmigo, sí. sí. Yo le agradezco mucho porque esto, qué bueno que las personas nos ven y estas partes de que dices, okey, no puedo tengo trabajo, pero en el momento en que yo le pueda dar tiempo, lo voy a dar para que vea que estoy ahí y que es importante para mí. Es que no es cantidad, es Ajá, calidad. okey. Eso hay que mantenerlo siempre en mente, que como padre no hay que darle tiempo, porque ¿de qué sirve estar yo todo un día con mi niño si estoy con el Sí. celular? Y todavía le pongo el iPad ahí para Sí. que, Y ahí están los 2 entretente, bultos. ajá, y ahí están los dos. No, Sí. aunque sea 5 minutos, porque el trabajo no te puede dar más, ok, pero que sean 5 minutos a que el niño se sienta sostenido, que se sienta mirado por el padre o por la madre. Es Okey. muy importante eso. Oiga, pero qué mensaje nos acaba de dar, porque sí, he visto que la mamá está ahí Ujú. y el chamaquito jugando solito ahí en la rueda de la fortuna del parque, Sí, o de estas rueditas que giran y está ahí el niño colgándose y ya se cayó, ya se lo robaron, ya llegó el exacto. perro y lo mordió, entonces, híjole. Justo. Yo le quería preguntar esta última pregunta, Sí, Jorge. ya para despedirnos, y es una pregunta obligada para todas las personas que, pues, nos hacen el honor de estar aquí con usted, que nos Muchas hizo el honor de gracias. venir. Oh, muchas gracias. Y qué mejor que siendo usted psicoanalista, que esta es buenísima y me va a servir a mí también mucho, Ok. porque hasta la fecha yo no he podido hacerlo. Ujú. Yo le llamo así mal dicho, con todo respeto, le voy a decir, son los muertos que vienen conmigo, que me Ok. acompañan, y las personas que ya se han ido y que vienen conmigo, no en el sentido de que veo, no, Ujú. sino de que siempre están, yo los estoy recordando, más lamentablemente más a las niñas que lamentablemente han llegado a mis manos y que he tenido que hacer una intervención pericial para determinar una causa de muerte y luego eso ir a un tribunal y un juicio oral para tratar de dar un castigo a estos infelices cobardes. Ajá. Pero son cosas que van mermando a uno. Ujú. Poco a poco,
se va uno desgastando mentalmente, Por uno cada supuesto. vez es más lábil tal vez emocionalmente, de Ujú. que de repente yo estoy en un parque porque me gusta correr y la niña que tal vez hice una autopsia de hace 3 años, de repente la veo jugando. No es porque se me aparezca el espíritu, lo aclaro, No, te sino mi entiendo. mente la trae. O de repente digo, esta niña ya tendría que estar de esta edad. Y para mí ya es una fuente de desgaste Sí, emocional. te entiendo. ¿Qué nos recomienda usted como psicoanalista? Porque me llamaba la atención que hace tiempo usted daba terapia con la pintura y con esto del Ujú. arte. ¿Qué nos recomienda para que todos los que nos dedicamos a estas áreas, llámese médico, abogado, eh, psicólogos también, qué nos recomienda usted para tener una adecuada salud mental y que los casos se queden ahí y no nos afecte a Justamente. nosotros? Pues, honestamente, todos tenemos que ir a terapia. Ok. Todos tenemos que tener un lugar donde desechar toda esa basura que cargamos, Ujú. porque si no tenemos ese espacio, ¿cómo decimos? Es que, ¿sabes qué? Sí lloré por Sí, esta niña me recordó una sobrinita, esta niña me recordó a mí porque yo cuando era niña, o sea, tenemos que tener primero un espacio donde desahogar eso. sí. En segunda, yo soy muy, a favor de el movimiento corporal. ¿Por qué el movimiento corporal? Porque si corres, Ajá. cargas pesas, algo físico, descargas ese Sí, enojo con esos infelices que dices, ¿por qué no lo tengo sí, enfrente? sí, no, sí. Pero si corres, si ves a la niña y te echas a correr y vas sacando, o sea, necesitas el desahogo verbal, el desahogo físico, pero hay un tercer punto. También recomiendo un desahogo creativo, una actividad artística. Por artística, bueno, puede ser algo de pintar, si te Ajá. gusta pintar, danza, incluso hasta artes marciales, canto, que también ahí sacas, o sea, también una expresión artística, porque la expresión artística te toca desde el fondo del corazón y además es una manera de sublimar emociones. Entonces yo diría que esas tres cosas, yo incluso hago esas tres cosas, yo voy a análisis de a fuerza, Sí. hago mucho ejercicio. Es más, el día que no hago ejercicio me quedo así, Sí, necesito algo. sí, sí, Y sí. si no puedo, Okey. voy a caminar o algo, pero muevo mi cuerpo. Y tercera, me enfoco en danza. Entonces, o en teatro, que son mis dos pasiones Sí. artísticas, pero es eso, enfocarme en esos tres puntos. Mi voz al expresarme, mi cuerpo para sacar todo ese enojo, esa frustración y mi creatividad para sublimar todo eso negativo, todos esos recuerdos que me impactaron. Okey, muchísimas gracias. ¿Dónde la podemos encontrar? Si tiene redes sociales, algún correo, para gente que nos hizo el honor de estar con nosotros y que quiera, por ejemplo, asesorías, conferencias, clases, ¿dónde la podemos encontrar? Pues mire, mi correo es shaltelms, ahorita lo Ajá, deletreo, okey. shaltelms@gmail.com. Se deletrea Ajá, LT, ajá, CHALTLTMS@gmail.com. okey. Y bueno, ahí me pueden mandar correo, si necesitan de alguna consulta, de análisis, adelante. Yo Okey, doy, de hecho, yo doy terapia a sí, gente de México, okey. independientemente de que trabajo para esta Sí, sí, agencia de sí, Estados sí. Unidos, ¿cómo decir? Mi enfoque es con mi gente de México, entonces ahí me pueden buscar, mandar un correíto, yo voy a estar al pendiente o alguna cosa que se presente también. Okey, muchísimas gracias. Yo le agradezco mucho por haber venido con No, nosotros yo les desde agradezco a ustedes. bien lejotes hasta acá, todo por Sí, sí, estar sí. aquí. Muchísimas gracias. Yo le agradezco a usted, Michelle, sobre todo este gran aporte. Cada vez la gente que viene del área de psicología me enamora más para irme a su área también. Te lo recomiendo. Es súper fascinante. Yo me quedé súper picado con todo lo del psicoanálisis. Ujú. Es increíble porque hablamos, fíjese, apenas entendí lo de Juana Barraza, el por qué asesinaba a mujeres adultas. Pues era su Y mamá. su mamá la vendió por Sí, una cerveza. O sea, exactamente. ni siquiera un Six, no. Una cerveza de esas Sí, sí, banqueteras. sí. O sea, Y todo esto del bullying, de cómo está creciendo ya la violencia en Estados Unidos de ataques a escuelas por el ujú, mismo bullying, cómo en la frontera norte de nuestro país se está copiando ya esta cultura que es de Estados Unidos. exacto. No, es increíble el bombazo que usted me dejó y sobre todo le agradezco mucho porque usted queda ya en mi recuerdo con mucho cariño Igualmente, Jorge, de verdad. porque me dio una solución, lo voy a implementar. Este,
Y yo le agradezco mucho Y lo- porque sí, son cosas que uno como servidor público, fíjese, nos falta mucha salud mental en servidores públicos porque no existe la salud mental para No, nosotros. no, Quedamos con cosas y no las rezagados, ¿sí? sacamos. Quedan ahí cositas guardadas. ¿Y qué va pasando? Que nos va generando una depresión ya crónica Sí, y ya conforme va pasando el tiempo decimos, pero por qué me siento así? sí, ¿Por qué no sí, me puedo parar hoy? ¿Por qué ya no me emociona ir a sí. tal concierto o a comer mi comida favorita? Wow. No, yo le agradezco, de verdad, me voy con mucho cariño con usted Ah, muchas gracias porque igualmente, Jorge. acaba de abrir una caja de Pandora y la voy a ir a consultar. Sí, sí, sí. Pues muchísimas gracias, Michelle. Le agradezco mucho, en verdad. Este es su programa. Cuando usted Muchas guste, gracias a estas puertas ustedes. están abiertas. Muchas gracias, Jorge. Al Gracias. contrario. Amigas y amigos, nos vemos la próxima. Tú te das cuenta de la calidad de invitados e invitadas que están viniendo. Pues es fascinante. Yo te agradezco el apoyo. Ya somos más de 600,000 personas unidas todas con el fin de aprender más. Te agradezco. Disfruta tu familia. Muchas gracias. Gracias. Gracias.